Mi nombre es Lucía Montero, tengo 28 años y soy arqueóloga. La mayoría de la gente me conoce como la nieta problemática de la familia Montero, una de las familias más ricas de la ciudad. La razón de ese título no tiene nada que ver con mi comportamiento, sino con el hecho de que mi madre murió cuando yo tenía 12 años en un accidente que nunca se investigó completamente. Mi padre se volvió a casar 6 meses después con su secretaria, y yo me fui a vivir con mi abuelo Ricardo. Tu padre necesita rehacer su vida, me dijo mi tía Elena cuando me opuse a la boda. Deberías estar agradecida de que Vanessa quiera ser tu nueva madre. Pero mi abuelo Ricardo veía las cosas de manera diferente. La noche que me mudé con él, mientras me arropaba en la cama, me susurró: a veces, pequeña, las coincidencias son demasiado convenientes para ser accidentales. Mi abuelo era un hombre extraordinario. Había construido su imperio desde cero, convirtiendo una pequeña librería en una cadena de hoteles de lujo. Pero más allá de su éxito empresarial, era conocido por su aguda intuición y su memoria prodigiosa. El dinero es poder, solía decirme, pero la información es poder absoluto. Durante los siguientes 6 años, viví con él en su mansión mientras mis 3 tíos y mi padre competían por su atención y favores. Mi tío Carlos, el mayor, dirigía la división de hoteles. Mi tía Elena manejaba las relaciones públicas. Mi tío Marco supervisaba las finanzas. Y mi padre, el menor, era el director de operaciones. Todos quieren ser el siguiente CEO, me explicó mi abuelo una noche. Pero ninguno entiende que un imperio no se construye con ambición, sino con visión. Mi abuelo me educó personalmente. Me enseñó sobre negocios, historia, arte, lo más importante, sobre la naturaleza humana. Mientras mis primos iban a fiestas y gastaban dinero en lujos, yo pasaba horas en la biblioteca privada de mi abuelo, aprendiendo sobre civilizaciones antiguas y estrategia empresarial. ¿Por qué me enseñas todo esto, abuelo?, le pregunté una vez. Porque tú, mi pequeña arqueóloga, sabes que para entender el presente, primero debes desenterrar el pasado, respondió con una sonrisa enigmática. Cuando cumplí 18 años, anuncié que estudiaría arqueología en lugar de administración de empresas. Mi familia se escandalizó. Es una desgracia, gritó mi tía Elena durante la cena familiar. Una Montero cavando en la tierra como una campesina. Déjala, intervino mi abuelo con calma. Al menos ella acabará buscando conocimiento, no dinero. Mi padre, que apenas me dirigía la palabra desde su nuevo matrimonio, solo murmuró: haz lo que quieras, pero no esperes heredar nada. Durante los siguientes 10 años, me dediqué a mi carrera. Viajé por el mundo, participé en excavaciones importantes y publiqué varios artículos académicos. Mi abuelo seguía cada uno de mis logros con orgullo, aunque el resto de la familia me consideraba la oveja negra. No entienden que estás descubriendo tesoros más valiosos que el dinero, me decía mi abuelo en nuestras llamadas semanales. Hace 3 meses, recibí una llamada urgente mientras estaba en una excavación en Egipto. Mi abuelo había fallecido repentinamente de un ataque cardíaco. Volé inmediatamente a casa. En el funeral, mi familia apenas me reconoció. Mis primos, todos vestidos con ropa de diseñador y joyas caras, cuchicheaban sobre la herencia. Seguramente el abuelo dejó todo dividido entre los hijos, decía mi prima Sofía, hija de Elena. Después de todo, ellos son quienes han mantenido el negocio. ¿Y qué hay de la caja fuerte de su estudio?, preguntó mi primo Andrés, hijo de Carlos. Nadie ha podido abrirla en años. Lo que nadie sabía era que mi abuelo y yo teníamos un secreto. Durante años, había estado recopilando información, documentando cada transacción sospechosa, cada conversación reveladora, cada movimiento cuestionable de la empresa. La verdad, me dijo en nuestra última conversación, es como un artefacto antiguo, Lucía. A veces necesita ser desenterrada para que todos la vean. Una semana después del funeral, todos nos reunimos en el despacho del abogado familiar para la lectura del testamento. Mientras esperábamos, noté las miradas de desdén de mi familia. Miren quién decidió aparecer, se burló mi tía Elena. La nieta huérfana que prefiere jugar con piedras viejas. Mi madrastra Vanessa soltó una risita, mientras mi padre fingía estar absorto en su teléfono. Lo que ninguno de ellos sabía era que estaba a punto de desenterrar el secreto más grande de la familia Montero. El abogado, el señor Ramírez,
Entró en la sala sosteniendo un sobre grueso y una caja metálica que reconocí como la misteriosa caja fuerte del estudio de mi abuelo. Antes de comenzar, dijo el señor Ramírez, el señor Montero dejó instrucciones específicas sobre cómo proceder. Sacó un DVD y lo insertó en el reproductor. La imagen de mi abuelo apareció en la pantalla, sentado en su biblioteca. Si están viendo esto, comenzó, significa que he fallecido. Pero antes de que se lean mis últimas voluntades, hay algo que debe hacerse. Mi abuelo se inclinó hacia la cámara. Lucía, cariño, ¿recuerdas nuestras lecciones sobre las civilizaciones antiguas? ¿Recuerdas el código que usábamos? Por supuesto que lo recordaba. Durante años, mi abuelo y yo habíamos desarrollado un sistema de códigos basado en jeroglíficos egipcios y numerología maya. La caja fuerte solo puede ser abierta por alguien que entienda que el pasado es la llave del presente, continuó mi abuelo. Mi tío Carlos se burló. ¿De qué está hablando? Hemos intentado abrir esa caja durante años. Me levanté y me acerqué a la caja. En la parte superior había una serie de símbolos que parecían decorativos para cualquier otra persona, pero para mí eran claros como el día. Los símbolos representan fechas, expliqué mientras giraba los diales. Fechas importantes en la historia de la familia. La fecha del primer hotel. La fecha de mi nacimiento. Y la fecha del accidente de mi madre. La caja se abrió con un clic. Imposible, exclamó mi tía Elena. Dentro había varios sobres y una USB. El señor Ramírez los tomó y conectó la USB a su computadora. Lo que apareció en la pantalla hizo que todos contuvieran la respiración. Eran documentos, correos electrónicos y fotografías. Miles de ellos. Durante años, continuó mi abuelo en el video, he observado cómo mi propia familia se corrompía por la codicia. He visto traiciones, robos y algo mucho peor. Las imágenes comenzaron a mostrar transferencias bancarias sospechosas, contratos fraudulentos y reuniones secretas. Carlos, dijo mi abuelo, has estado desviando fondos a cuentas offshore durante una década. Mi tío se puso pálido. Elena, has estado vendiendo información confidencial a nuestra competencia. Mi tía se dejó caer en su silla. Marco, las pérdidas en los libros contables no eran errores, ¿verdad? Mi tío Marco comenzó a sudar. ¿Y Roberto? Mi abuelo hizo una pausa, mirando directamente a mi padre. Tu crimen fue el peor de todos. La siguiente imagen mostró correos electrónicos entre mi padre y el mecánico que había revisado el auto de mi madre la semana antes del accidente. Los frenos no fallaron por accidente, ¿verdad, hijo? Me quedé helada. Aunque siempre había sospechado que la muerte de mi madre no había sido un accidente, ver la prueba frente a mí era devastador. Esto es ridículo, gritó mi padre, poniéndose de pie. Son mentiras. ¿Lo son? Preguntó el señor Ramírez, sacando más documentos. Porque tengo aquí declaraciones juradas del mecánico, transferencias bancarias, y todos los detalles del plan. Vanessa, mi madrastra, comenzó a alejarse lentamente de mi padre, su rostro una máscara de horror. No sabía nada de esto, susurró. Oh, pero sí sabías, dijo el señor Ramírez, mostrando más documentos. Eras la secretaria de Roberto en ese momento. Tú organizaste las reuniones con el mecánico. La sala estalló en caos. Mis primos gritaban, mis tíos protestaban, y mi padre simplemente se quedó allí, mirando las imágenes que probaban su culpabilidad. Pero esto, continuó mi abuelo en el video, no es solo sobre exponer la verdad. Es sobre justicia. El señor Ramírez sacó otro sobre. Y es aquí donde comienza la verdadera lectura del testamento. Todo mi patrimonio, leyó el señor Ramírez, incluyendo el control mayoritario de Montero Hotels y Resorts, todas mis propiedades personales, y mis cuentas bancarias, se transferirán a mi nieta, Lucía Montero. El silencio en la sala era ensordecedor. Sin embargo, continuó, esto viene con condiciones específicas. Mi abuelo apareció nuevamente en el video. Lucía, mi querida nieta, te he enseñado que el poder sin sabiduría es peligroso. Por eso, junto con esta herencia, viene una responsabilidad. El señor Ramírez sacó otro conjunto de documentos. Toda la evidencia de las actividades ilegales será entregada a las autoridades, explicó. Sin embargo,
Lucía tiene la opción de negociar acuerdos con los miembros de la familia bajo ciertas condiciones. Mi familia, que momentos antes me miraba con desdén, ahora me observaba con una mezcla de miedo y súplica. Por supuesto, intervino el señor Ramírez, el caso del señor Roberto Montero es diferente. El asesinato no es negociable. Mi padre se derrumbó en su silla mientras dos oficiales de policía entraban en la sala. Aparentemente, mi abuelo había coordinado todo con las autoridades antes de su muerte. No pueden hacer esto, gritó mi padre mientras lo esposaban. Soy un Montero. Ya no, respondí, encontrando mi voz. Los Montero protegen a la familia, no la destruyen. Durante las siguientes semanas, la verdad salió a la luz. Mi padre y Vanessa fueron arrestados por el asesinato de mi madre. Mis tíos enfrentaron cargos por fraude y malversación. Sin embargo, recordando las enseñanzas de mi abuelo sobre la sabiduría y la justicia, decidí ofrecer un camino hacia la redención. Pueden conservar sus trabajos en la empresa, les dije a mis tíos, pero bajo supervisión estricta y con sueldos reducidos. El dinero robado debe ser devuelto, y trabajarán para reconstruir lo que intentaron destruir. ¿Por qué nos das otra oportunidad?, preguntó mi tía Elena, con lágrimas en los ojos. Porque el abuelo me enseñó que un imperio no se construye sobre venganza, sino sobre principios. Mis primos, que habían sido mantenidos en la ignorancia de las actividades de sus padres, recibieron la oportunidad de demostrar su valía por mérito propio. Contraté a un equipo de profesionales para reestructurar la empresa. Sorprendentemente, mi formación en arqueología resultó invaluable. Al igual que en una excavación, expliqué a la junta directiva, debemos remover cuidadosamente las capas de corrupción para preservar lo valioso que hay debajo. Un año después, Montero Hotels y Resorts se había transformado. Implementamos políticas de transparencia, programas de responsabilidad social, y una nueva cultura corporativa basada en la integridad. Mi padre fue condenado a 30 años de prisión. Vanessa recibió 20 años como cómplice. Durante el juicio, finalmente supe toda la verdad. Mi madre había descubierto sus actividades ilegales y amenazó con denunciarlo. En cuanto a mí, dividí mi tiempo entre dirigir la empresa y continuar con mi trabajo arqueológico. Establecí una fundación en memoria de mi madre para financiar investigaciones arqueológicas y preservar el patrimonio cultural. El verdadero legado, decía a menudo mi abuelo, no es lo que construyes, sino lo que preservas. En su biblioteca, que mantengo exactamente como él la dejó, encontré una última carta. Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que has descubierto la verdad y has tomado las decisiones correctas. Te elegí no solo porque eres la única que mantuvo su integridad, sino porque entiendes que el poder debe servir a un propósito mayor. Tu madre estaría orgullosa de ti. Yo siempre lo estuve. Con amor, abuelo. Hoy, cuando miro el imperio que heredé, no veo solo hoteles y propiedades. Veo un legado de verdad y justicia, construido sobre las enseñanzas de un hombre sabio que entendió que la verdadera riqueza está en preservar lo que es correcto. Y aunque el camino no fue fácil, aprendí que a veces debemos desenterrar el pasado para construir un mejor futuro.